La tregua que no fue, el juego en el Mar Negro y el golpe en Odessa. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta segunda edición de qué hablan Geo para este sábado 15 de agosto de 2026. Amigos, antes de empezar, quiero entrar de lleno con el Valle de la Muerte y el tiempo que tardan las grandes reformas. Ahora bien, refiriéndonos al video anterior, en el caso de Argentina surge una pregunta inevitable. ¿Por qué gran parte de los ciudadanos de a pie todavía no sienten el beneficio de estos números positivos de los que hablamos en el video anterior? Pues amigos, la respuesta es tan dura como real. Las reformas profundas funcionan como una cirugía a gran escala. El paciente, que es la economía, está técnicamente colapsado por la inflación y la mala gestión anterior de muchos años. Hoy los números se ordenan. El riesgo país baja y la inversión y las inversiones asoman. Pero sanar la herida, recuperar el poder adquisitivo perdido durante años y ver cómo esos miles de millones de dólares en proyectos se traducen en empleo real en cada barrio, eso, amigos, toma tiempo. Y no toma meses, puede llevar hasta años, y ya les explico por qué. Y ese bache temporal es el terreno favorito de cualquier oposición que aprovecha para atacar las reformas con el viejo discurso de que el país se ha vendido, ha sido vendido, mientras la gente sufre el peso de la transición, y eso es cierto. El gran reto no es solo hacer los deberes en la macroeconomía, sino aguantar el valle de la muerte político y social hasta que la realidad de la calle empiece a reflejar los datos de papel. Ahora bien, una aclaración necesaria dicho esto, que quede bien claro, pero bien clarísimo. Esto no se trata de defender a nadie ni de actuar como vocero de gestión alguna, mucho menos de mi ley. Aquí no hay vendas ni fanatismos, amigos. Analizar la macroeconomía y los giros estratégicos desde afuera, no desde adentro de Argentina, porque yo no estoy ahí. Pues les digo una cosa, esto nos permite leer los números y las tendencias globales tal como se presentan, sin la presión pues de la trinchera local. ¿Tiene la razón mi ley o se está equivocando? ¿Es su integridad un pilar o un espejismo? Solo el tiempo. Los hechos y el resultado de este nuevo orden estratégico nos dirán si la jugada funcionó o si el costo social fue en vano. Hasta que los datos de la macro, no de la micro, de la macro, se conviertan en bienestar en la micro, el debate seguirá abierto, comprensible, eternamente comprensible. Pero miren, quiero traerles esto a la atención, un espejo de la historia. ¿Cuánto tardan en verse estos cambios? Para entender los tiempos de la economía, vale la pena mirar el retrovisor de la historia internacional. A Vladimir Putin, por ejemplo, le tomó entre 3 y 5 años recuperar los niveles económicos previos y estabilizar la producción rusa tras asumir el poder a finales de los años 90, ¿verdad? Ese proceso tuvo matices muy particulares que explican su velocidad. El punto de partida. Rusia venía de sufrir una devastadora crisis financiera con una fuerte devaluación del rublo que, irónicamente, barrió con los costos internos y abarató las exportaciones, dejando el terreno listo para un rebote, un rebounce que le dicen. El despegue inmediato, impulsada por esa competitividad y el inicio de la subida en los precios del crudo, la economía rusa creció un 10% en el año 2000, superando con holgura los niveles previos entre 2003 y el 2004. El factor decisivo, la suerte con las materias primas. La verdadera gasolina fue el superciclo de las commodities,
donde los precios del petróleo se dispararon exponencialmente debido a la demanda global de China durante la década de los 2000. En resumen, amigos, a Putin le tomó un primer mandato presidencial, estabilizar las finanzas y devolver la capacidad de producción a la nación. Pero contó con el enorme viento a favor de un mercado internacional de materias primas en plena explosión alcista. En conclusión, amigos, la prueba del tiempo, tomando en cuenta la experiencia histórica de otros procesos de transformación económica profunda y lo que señalan los analistas internacionales, el tiempo necesario para consolidar cambios macroeconómicos, no microeconómicos, que es lo que se basan más que todos los países socialistas, ¿no? Demostrar pequeños logros, como apoderarse de una gran industria petrolera y convertirla en un hazlo todo, ¿no? Y crear una superficie de eventos que son satisfactorios temporalmente, pero no a largo plazo. Pues el tiempo necesario para consolidar cambios macroeconómicos y ver un reflejo sostenido en la economía real suele medirse en varios años. No es de inmediato, no es un toque de varita mágica. Todo esto sí, las administraciones deciden mantener el rumbo estratégico de disciplina fiscal y apertura al mercado. Y me refiero pues a los siguientes gobiernos de Milei, si van a seguir con esto. La teoría económica sugiere que los cimientos se van fortaleciendo de manera paulatina. Sin embargo, en la política latinoamericana, el gran dilema siempre ha sido la sostenibilidad temporal. Lograr capear el desgaste social de ese famoso Valle de la Muerte y resistir los embates políticos antes de que cambie el humor social o el signo político. Al final, como sucede con cualquier reestructuración de gran calado, solo el transcurso de los años y la persistencia de las políticas determinarán si el modelo logra consolidarse o si se queda a mitad de camino. Esperemos que no sea esto lo que le depara a Argentina. Le deseo lo mejor a los argentinos. Lo mejor, en serio. Pues bien, ahora sí sigamos con el tema de hoy, que es la tregua que no fue, el juego en el Mar Negro y ese golpe en Odessa. Arrancamos este bloque analizando un movimiento que tomó muchos años por sorpresa. Tras meses de una escalada implacable, fuentes internacionales revelaron que Kiev propuso de manera inesperada limitar los ataques contra objetivos civiles en el Mar Negro, buscando una especie de respiro a través de un tercero, que los reportes apuntan a que sería Turquía, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta del Kremlin fue tajante. Moscú negó de plano haber recibido tal propuesta de manera oficial. Y por si quedaban dudas, la negativa se tradujo en hechos sobre el terreno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó formalmente la iniciativa y la réplica militar no tardó en llegar. Durante las últimas horas, la región de Odessa, pues, ha vuelto a temblar, amigos. Hubo fuertes impactos en la infraestructura del distrito de Ismail y ataques de gran potencia en la zona portuaria, utilizando armamento de alta velocidad capaz de neutralizar las defensas antiaéreas a distancia. Mientras Occidente y Ucrania buscan fórmulas para ganar tiempo en el frente y congelar posiciones, los hechos demuestran que en el tablero militar las treguas sobre papel no frenan los misiles en la realidad. Así pues, que paz o cero tregua. La respuesta tajante de Moscú y el adiós a los cortes en el frente. Pero si alguien pensaba que Moscú iba a morder el anzuelo de un alto al fuego temporal, cuestión que aquí dijimos que no lo iban a hacer, ¿se acuerdan? Pues se equivocaban de medio a medio. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov,
le puso los puntos sobre las IES a Occidente y barrió de un plumazo cualquier especulación en una entrevista reciente con RT. Las declaraciones de Lavrov fueron cristalinas y sin rodeos. Cero alto al fuego. Moscú no tiene ninguna intención de detener las hostilidades ni de congelar el conflicto a lo largo de la actual línea de contacto. Destrucción total. El canciller advirtió que se destruirá de manera sistemática todo aquello que alimenta el potencial militar que Ucrania recibe desde Occidente. Palabras fuertes, ¿eh? En serio, ¿eh? Desde infraestructura logística hasta redes de transporte y suministro. Entonces, si estamos hablando de redes de transporte y suministro, pues estamos hablando también del mar, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿y por qué esta postura tan inflexible? Pues desde el Kremlin argumentan que la disposición rusa inicial era mucho más flexible, pero que fueron las acciones conjuntas de Kiev y la OTAN, yo diría que sería al revés, ¿no? Fueron las acciones conjuntas de la OTAN y Kiev las que obligaron a endurecer las exigencias. Además, Lavrov fue enfático al señalar que congelar el conflicto ahora mismo equivaldría a traicionar la memoria histórica de las generaciones pasadas que combatieron en los frentes del siglo pasado. Cuestión, yo todavía no me explico cómo el colectivo occidental han podido confundir estas palabras y vieron y sintieron un respiro, un alivio de que quizás había una oportunidad. No lo entiendo. Lavrov ha sido claro y tajante. ¿Cómo han interpretado todo esto a lo contrario? Pues bien, mientras tanto, analistas y fuentes militares como el coronel Aslan Nahushev señalan que la presión sobre las rutas de suministro, puertos y centros logísticos en la retaguardia ucraniana continuará de forma regular y sistemática. Amigos, en este tablero de ajedrez geopolítico, las propuestas de última hora de Kiev suenan más a un intento desesperado por ganar tiempo que a una salida diplomática real. Y lo que dicen las malas lenguas por ahí es de que hay ciertos buques graneleros ahí esperando salida o entrada y la cantidad en dinerillo es exagerada. Estamos hablando de miles de millones de dólares ahí pudriéndose en la deriva. Bueno, esto si ustedes creen que son granos los que se están pudriendo. En mi opinión, son otras cosas las que se están no pudriendo, pero oxidando, ¿verdad? Digo, solo digo. El infierno agrícola, las bajas inesperadas y el sabotaje en Europa. Amigos, el impacto de este conflicto no solo se mide en el frente de batalla, sino en las entrañas de la economía ucraniana. No es la primera vez que lo decimos. Voces críticas como la de Oleg Soskin, ex asesor presidencial en Ucrania, apuntan directamente al gobierno por llevar la infraestructura portuaria y las exportaciones al colapso. Porque es bien claro que todo esto que están haciendo los rusos ahorita ha sido provocado por los mismos ucranianos. Y la situación en el campo es alarmante. Silos a reventar. Según reportes de Reuters, los almacenes de grano están cerca de su capacidad máxima justo cuando la cosecha de maíz está a punto de comenzar, amenazando con dejar sin espacio a los agricultores. Sin liquidez. Con una demanda desplomada y retrasos crónicos en los pagos, las explotaciones agrícolas se quedan sin fondos para comprar combustible, pagar salarios o preparar la siguiente temporada de siembra. Rutas asfixiadas. Las alternativas terrestres son hoy mucho más limitadas que en el 2022 debido a los problemas ferroviarios, restricciones comerciales de la UE, de la Unión Europea, la caída del nivel del agua en el Danubio y las tensiones recurrentes con los agricultores en la frontera con Polonia. Esas sombras en Europa, misterios de explosiones paralelamente, ¿no? Y es que una serie de sucesos extraños ha sacudido Occidente. De esto hablamos en estos días, ¿no? Por un lado, la repentina muerte del vicealmirante francés Oliver Levas, excomandante del portaaviones Charles de Gaulle.
quien falleció tras un supuesto accidente de escalada en los Pirineos. Otro. Parece que los Pirineos tienen alergia a los oficiales franceses. Desató sospechas y especulaciones en redes y medios sobre si se trató de una baja derivada de los recientes ataques en Odessa. Por el otro, el fantasma del sabotaje que recorre las fábricas de las armas europeas. En Bulgaria, una planta del fabricante EMCO, clave en la producción de munición soviética y modernización de blindados, sufrió, así de la nada, una fuerte explosión misteriosa. En Italia, una planta de la división local del consorcio de defensa franco-alemán Kenz, proveedor activo de municiones para Kiev, también registró una explosión en sus instalaciones. Y por si fuera poco, mientras el New York Times advierte sobre las ambiciones estratégicas a largo plazo de Moscú respecto a la estabilidad regional, la tensión global sigue escalando sin freno en todos los frentes. Y eso nos lleva al mentado y muy famoso mito de la movilización en Rusia, rumores, voluntarios y la realidad del frente. Bien, amigos, seguimos con este bloque analizando una narrativa que se repite constantemente. Los rumores sobre un supuesto cierre de fronteras en Rusia y una nueva movilización masiva. Una idea impulsada de forma insistente por el liderazgo ucraniano, principalmente por la lengua de Zelensky, al punto de que figuras como el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, han tenido que salir a desmentirlo tajantemente con números en la mano. Y es que Medvedev es el que está encargado de estas cosillas, ¿no? De estas cosas de movilización. ¿Ah? Y dicen las cifras reales sobre el reclutamiento, que entre enero y junio, aproximadamente 200,000 personas firmaron contratos profesionales en el Ministerio de Defensa ruso. A esto se suman unos 16,000 ciudadanos que se unieron a unidades de voluntarios para marchar al frente. Así pues, que según las evaluaciones oficiales, la necesidad de personal de las Fuerzas Armadas se han cubierto de manera sostenida mediante este sistema. No hay necesidad de reinventar la rueda, lo que desactiva la necesidad de una movilización forzosa. Para Moscú, toda la retórica sobre un colapso inminente o reclutamientos masivos obligatorios no es más que una provocación propagandística ideada por un bando que enfrenta una serie de escasez de efectivos en su propio territorio. Así pues, de que esto nos lleva al mito del decreto secreto y las tres señales para identificar una movilización real, amigos. Pero entonces, ¿de dónde salen las alarmas sobre un decreto secreto en la caja fuerte de Putin o la supuesta orden de reclutar a 800,000 personas antes de finales de 2026? ¿Y saben qué es lo peor? Que hay muchos rusos que se han tragado este cuento. Y ahí andan todos despavoridos, atacándose en las redes sociales. ¿Que cómo es esto de la movilización? Se lo creen. Es que Zelensky es bueno creando media, ¿eh? Es bueno creando chismes, ¿eh? El tipo es experto en los chismes, ¿eh? Pues expertos militares como el oficial de reserva Oleg Saladin señalan que gran parte de esta narrativa es impulsada por canales e inteligencia vinculados a intereses extranjeros, diseñados para difundir cifras infladas y desestabilizar la situación interna mediante la desinformación. Si bien en cualquier administración existen planes de contingencia bajo llave para escenarios extremos, algo normal en cualquier estado, la realidad operativa dista mucho de los rumores. Entonces, ¿cómo puede una persona común distinguir entre una provocación y una amenaza real de movilización sin caer en la falta de pensamiento crítico? Saladín apunta a tres señales claras e inequívocas que tendrían que cumplirse obligatoriamente. Y primero es el colapso del frente, ¿ok? Que la situación de las fuerzas contrarias
amanece seriamente con romper las líneas defensivas, exigiendo una inyección masiva de personal de manera urgente. Ya, sé, algunos de ustedes me van a decir, pues Rodolfo, ¿has visto lo que ha pasado en Zaporozhye, al norte de Zaporozhye, que los ucranianos han intervenido y han recuperado, ¿cuánto es que dicen? 375 kilómetros cuadrados. Pues les informo que fue una victoria ucraniana. Sí, victoria, pero mediática. Y el problema es de que los rusos tardan en mandar sus reportes. Y yo creo que es porque ahora tienen esta restricción de ministro de Defensa de no mandar, por favor, no mandar reportes preciosos y adornados, pero mandar lo que realmente sucede. Entonces ahora los rusos se toman tiempo para responder. Hoy han respondido y han respondido con un video un poco largo. Me refiero a largo en metraje de creo que 2 o 3 minutos, donde se presentan, pues, se les ha dado la orden, hey chavales, donde se encuentren, pues enseñen la bandera rusa. Y esto ha desmentido por completo la narrativa ucraniana. ¿Ok? Victoria ucraniana, sí, pero mediática. Pero hoy día, como siempre les digo, la mentira tiene patas cortas, pues ha sido desmentido. Y bien, la segunda sería una declaración formal de guerra, un cambio radical en el estatus legal del Estado, algo que no ha ocurrido bajo el marco de la operación militar especial. Bien, ustedes me van a decir, pero Peskov ha dicho que estamos en una guerra. Sí, Peskov lo ha dicho, pero oficialmente todavía no se le ha cambiado el orden a esta operación militar especial. ¿Ok? La otra sería, y la última sería, pérdidas catastróficas insostenibles. Un nivel de bajas tal que sea imposible de cubrir las vacantes mediante los procedimientos habituales de contratación en tiempos de paz. ¿Verdad? Como ninguna de estas tres condiciones se da en la actualidad, pues esos rumores sobre decretos ocultos y reclutamientos masivos obligatorios se quedan en lo que son operaciones psicológicas, lo que le llamamos acá PSYOPs, y herramientas de propaganda en medio de la guerra informativa. Amigos, espero que este corto video les haya sido de utilidad. Si lo ha sido, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si ya lo han hecho, bienvenidos sean. Espero que haya sido aclarado este corto análisis con respecto a la reclutación forzosa y muy principal a la situación en Argentina. Mis mejores deseos para el pueblo argentino y toda Latinoamérica. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.